Y me he preguntado cómo predicar este siguiente sermón de lo que hemos llamado una serie de sermones titulado Felices, que no es otra cosa que el Sermón del Monte en su inicio, su fundamento, diría yo. ¿Cómo enseñar aquello que yo mismo no cumplo? Así que la enseñanza que tiene que ver con felices, basada en las bienaventuranzas, me dice que yo aún no lo alcanzo siendo creyente, pero que está ahí. Porque hemos dicho que el Evangelio, antes que hacer, es ser. En 2 o 3 ocasiones me conmoví con las enseñanzas de Sproul Jr. No tenía muy buena expectativa porque me habían dicho que era R.C. Sproul. No hay duda que el señor R.C. Sproul es un teólogo eminente, es un anciano ya. Así se lo dije luego a él. No tenía muchas expectativas sobre el hermano Junior, pero quedé avergonzado. Lo que prueba que Dios usa a quien quiere y como quiere, con el fin de que nos humillemos en su presencia. Y una de las cosas centrales de lo que enseñó en los 3 o 4 o 5 conferencias que le correspondieron a él fue esta: el Evangelio es ser antes que hacer. Y como hemos dicho desde el pasado, el Sermón del Monte no es una serie de principios y normas para que las hagamos. Ese fue el error del señor Gandhi. El señor Gandhi, quien nunca abrazó la cruz, es decir, nunca reconoció que Cristo murió siendo Dios y siendo hombre por pecadores, a él le pareció la mayor tontería del mundo. Asumió el Sermón del Monte como una especie de legado para mejorar la sociedad. El Sermón del Monte no es eso. Tampoco el Sermón del Monte, como dicen algunos hermanos creyentes, que creo que si son verdaderos creyentes irán al cielo, pero son dispensacionalistas y de alguna manera están errados, o en gran manera, cuando dicen que Mateo, y particularmente el Sermón del Monte, es solo dirigido para judíos. Porque querría decir que Dios no nos dice que amemos al enemigo como a nosotros mismos. Dios no nos diría entonces que somos la sal de la tierra. Eso no sería para los cristianos. Así que, con el respeto que se merecen los hermanos dispensacionalistas, no hay duda que todos los evangelios fueron escritos para la iglesia de Cristo, que no es meramente los judíos creyentes, sino todos los hijos de Abraham por la fe, tanto judíos como no judíos. Hemos dicho que el Sermón del Monte describe el carácter del cristiano. No es algo a lo que debemos llegar, sino que debiera poseer todo el que ya llegó. Hemos dicho que el Sermón del Monte, que empieza con las bienaventuranzas, que las que estamos enseñando o meditando en ellas, es el reino de Dios, pero dentro, en nosotros. Hay gente que habla del reino de Dios como si fuera meros milagros. Han caído en ese error. Creo que la mayoría de los milagreros contemporáneos les voy a dar el beneficio de que son verdaderos cristianos y que han nacido de nuevo, porque yo no juzgo las almas. Dios vendrá y hará su juicio. Y yo quiero creer que todos los que predican esto son verdaderos cristianos. Pero creo que el error es que han visto el reino de Dios, al menos bajo la dispensación apostólica o bajo el tiempo Cristo y los apóstoles, han visto el reino de Dios afuera. Milagros, sanidades, y Juan dice que eso solo era con el fin de confirmar que ese glorioso ser humano, perfecto en todo, es Dios y es hombre 100% juntos. Y que además era el Mesías prometido para morir en la cruz. Así que estos han visto el reino afuera. Notarán que la mayoría de la queja de la gente no cristiana con nosotros y aún entre nosotros mismos es que parecemos enemigos y no nos amamos. ¿No le pasa a usted todos los días? Aún con su cónyuge. Y entonces usted dice,
Yo leo el Sermón del Monte a ver si haciendo lo que ahí dice, logro aquello. Pero voy a decir algo. El Sermón del Monte no es para alcanzarlo. El Sermón del Monte es para aquellos que ya por la gracia fueron alcanzados por Cristo. Acuérdense, Dios dice, Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Bueno, pastor, y yo vengo por primera vez, no soy cristiano. Bueno, la Biblia nos enseña que si una persona es llamada por medio del Evangelio y responde positivamente, ya entró a ser parte de los que somos del Sermón del Monte. Es el carácter cristiano. Y vuelvo y aclaro, como la semana pasada, no de unos poquitos, como el errático concepto católico de San Pedro, San Pablo, San Chucho, Jacinto y José, sino describe el carácter que debiera ser notorio en todos los creyentes. Por otro lado, Martin Lloyd-Jones dice claramente, y estoy de acuerdo con él, en que las bienaventuranzas son progresivas, van de menor a mayor. ¿Lo recuerdan la semana pasada que lo vimos? La primera humillación es difícil, reconocer mi estado, reconocer que soy pobre de espíritu. ¿Lo recuerdan? Pero luego, ¿qué dice? No solamente felices los que son pobres de espíritu, reconocer ese estado es humillante. Es humillante reconocer que me equivoqué. Somos proclives, aún los más piadosos, a justificarnos a nosotros mismos. En Job, en uno de los capítulos, sus amigos que hablaban tonteras a veces y que creían que a los buenos les va bien y a los malos les va mal, lo cual no es cierto. En un pasaje de este libro se enojaron con Job y le dicen, no queremos hablar más contigo porque tú te justificas a ti mismo. Mostrando que aún los más cristianos somos proclives a que no nos digan nuestros yerros y a sacar cualquier disculpa con tal de no aceptar. Si somos de verdad ya cristianos, que no estamos permitiendo que el carácter de Cristo florezca en nosotros. Porque si bien Dios es el que santifica y el Espíritu nos santifica, la Biblia nos dice que en cuanto a la santificación progresiva, es decir, a que el carácter de Cristo se muestre en nosotros, nosotros somos colaboradores con Él. Dijimos que felices los mansos y dijimos que no se debe confundir mansedumbre con falta de carácter. Que somos dados a creer que si una persona no discute o no habla vehementemente o no pone puntos sobre o pone puntos sobre las síes, voy a corregir. Creemos que una persona que es vehemente, que expresa cierto temperamento, inmediatamente ese hombre no es manso. Pero no es lo que quiere decir mansedumbre. El mismo Jesús hubo momentos en que habló demasiado vehementemente, casi que groseramente. Casi dije. Los casi son una comparación aproximada, como decir, casi dijo la verdad, pero no la dijo. Y en eso quiero ser claro. ¿Por qué? Porque le dijeron, Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Y contestó en cambio, dice, muchas gracias, le agradezco como buen cachaco. Salió costeño. Estoy bromeando con los costeños porque ellos tienen otra cultura y estuve con muchos costeños y pásame la sal, pásame el arroz, pásame el huevo. Y uno de cachaco dice, ¿por qué no me haces el inmenso favor y me lo pasas? Y si no se lo dicen así, uno se siente ofendido y el ego se le explota. Y Jesús, pareciendo no bogotano en esta ilustración, sino costeño, siempre pareciendo, contesta estos. Como si no le dice nada a aquel, sino le contesta feo, aparentemente. Estos son mi madre y estos son mis hermanos, los que oyen y guardan la palabra de mi Padre. Pero más grosero aún es cuando alguien le dice, si usted viene a alguien y le dice, joven, viene un joven y le dice, maestro bueno. Si a mí me dicen, bueno, cuentan conmigo en un puesto en el reino venidero. No lo dude. Tiene ministerio en la iglesia. Pero le dijo, maestro bueno. ¿Y qué le contestó? ¿Por qué me llamas bueno? Lo dejó mudo, ¿sí ve que raya? Y cuando se paró y le dijo a los fariseos, ¿por qué fue tan vehemente con los fariseos? Porque a veces en mis reuniones pastorales o en reunión de pastores, que incluye incluso esta última, a veces yo me paro vehemente y discuto con los hermanos en amor. Y como somos pastores, amor y no discutir es igual. Pero Jesús, a quienes más habló fuerte, fue a los líderes de la iglesia. Y eso eran los fariseos. ¿Y qué le dijo? Para ver si reaccionaban. Sepulcros blanqueados.
miedo de escorpiones y de serpientes. Algunos dicen, los estaba condenando. No, Jesús echó mano a la ternura, a la vehemencia santa, si es que ese término cabe, a la ira santa, si cabe. A ver si. Y cuando digo a ver si, hablo en su calidad humana, no en su calidad divina, porque Dios no está diciendo, oye, a ver si se arrepienten. Pero el hombre llamado Jesús, quien se despojó a sí mismo de su divinidad, y no digo que perdió atributos, sino que no quiso echar mano a ella, les confrontó fuertemente. Así que mansedumbre está lejos de ser temperamento. Más bien, como lo vimos, es, sabiéndose Dios, Jesús no lo tomó en nada, sino que se hizo 100% también hombre y caminó en esta tierra en calidad de hombre. Es decir, teniendo un lugar de honra, teniendo un lugar de poder y autoridad, no echó mano a él como argumento. Por ejemplo, saca la espada a Pedro, se la manda, guárdala, el que espada mata, espada muere. Pero también dijo en otro lugar, ¿acaso no saben que si yo quisiera, qué dije? Si yo quisiera, quiere decir, no quiero. Ellos no vienen, yo pediría legiones de ángeles y acabarían con todo, paráfrasis mío. Pero él no echó mano a eso. Y eso es lo que significa ser manso. Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, éramos pentecostales de pura cepa, y hoy tomamos sopa. Y a mi esposa, ella nunca ha sido pastora. Dios lo sabe. Y no por quedar bien con los hermanos que puedan ver este video, ella nunca lo fue, aun cuando éramos profundamente carismáticos. No, por razones providenciales, nunca, ni lo pretendió, ni nada. Dios me regaló una mujer supremamente entendida y nunca. Pero en cierta ocasión estaba en la escuela dominical y observó como una mamá trataba muy mal a una maestra porque no le dio todo lo que esperaba ella a su hijo. Y la trató fuerte. ¿Sabe quién era esa mujer? Mi esposa. La trató durísimo. Ella le dijo, mire, por favor, entienda. No, es que aquí, cuando terminó de hablar, de repente, estoy hablando de la época aquella, no hace más de 10 años, alguien en ese ambiente es normal encontrar que le dicen a la esposa del pastor, ¿cómo? Pastora. Y alguien de las maestras le dijo, pastora, tal cosa. Y la señora esa, cuando supo que ella era lo que presumía, que no lo es, pero estaba ejerciendo más bien como maestra escuela dominical, más bien entendió que era la esposa de este musculoso y imperdonador pastor cuando se trata de tratar mal a la esposa. Estoy bromeando. Inmediatamente, ¡ay, qué pena! Y mi esposa le dijo, si yo no fuera la esposa del pastor, justificaría que me trate así. ¿Por qué ilustro con esto? Porque noten esto, ella siendo la maestra y la esposa del pastor, podría haber hecho mano por el ambiente de aquella época teológico y haber subyugado, respéteme que soy la esposa del pastor, pero no lo hizo. No estoy diciendo que ella es absolutamente mansa, pero expresó en ese momento una actitud de mansedumbre. Ahora, vimos también los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Se acuerdan? Pero ¿cómo saber que tenemos hambre y sed de justicia? Eso también lo vimos la semana pasada, pero estoy haciendo un pequeño resumen. Como dice Darby, es darse cuenta de que estamos muriendo por no tener nada. ¿Tiene hambre y sed de justicia? Dice Darby, es darse cuenta que estamos muriendo por no tener nada. Ver toda nuestra justicia falsa como trapo de inmundicia, como trapo sucio, como basura. Cada vez que yo me creo justo, inmediatamente leo la palabra y la palabra me dice, estás equivocado. Y tengo que humillarme al Señor. Concierne también y conscientes de la necesidad de un Salvador. Necesitamos un Salvador. ¿Sabía usted que hay
cristianos, entre comillas, a lo largo y ancho del mundo que no necesitan un Salvador. Y Jesús confrontó a esos religiosos de su época. Yo he venido no por los que están sanos, sino los que están enfermos. El hambre y sed de justicia es un síntoma de alguien que está muriendo por su carencia total de todo. Lo ilustra muy bien el salmista como cuando describe al siervo que brama. Piensen en un siervo o piensen en un hombre en el desierto perdido 3 días sin una gota de agua y en los lugares más cálidos o calientes. ¿Qué tiene su boca? Una urgente necesidad. Si no tomo agua, perezco. Hambre y sed de justicia, concluimos en el sermón anterior, que era tener hambre de Cristo, ser como Cristo, ser semejantes a Cristo. Y esa sed no descansa nunca. Hoy quiero más que ayer. Y entre más bebo de las aguas de su palabra, más sed tengo. Es adictivo. Tengo adicción por Cristo. Yo dije en una serie de sermones sobre los salmos, hablando del rey David, era un adicto a la presencia de Dios. Era un adicto. Pastor, eso no suena muy teológico, pero la verdad. Lea los salmos. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Mejor es un momento en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por tu presencia, Señor. Tengo hambre y sed de ti. ¿Cómo puede decir uno, yo tengo hambre y sed de justicia y no leo, no busco? Por eso dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de agua. ¿Entiende la ilustración? El ciervo cuando no encuentra agua comienza a correr. Oí una ilustración interesante, pero no ilustrativa apropiada. Decía un predicador no ortodoxo que el ciervo corría porque era que el depredador lo buscaba. Y que como sudaba, y creo que una vez la usé hace mucho tiempo equivocadamente, sudaba, entonces despertaba un olor y el depredador que este predicador comparaba con el diablo, lo olía y que se iba detrás del lobo a matarlo, qué sé yo. Y él buscaba las aguas para sumergirse, bañarse en ellas y quedar escondido del enemigo, porque pierde el olfato o el sudor. Bueno, yo le voy a dar el crédito o el mérito de que algo se acerca y algo puede tener de eso. Pero yo sigo creyendo literalmente que lo que tenía era sed. Porque la ilustración apropiada, ese texto está diciendo es hambre y sed de Dios. Si usted no tiene hambre y sed de Dios, quizá no ha empezado a caminar el sermón del monte. Y si usted ya empezó, aunque sea sintiéndose pobre o avancemos, siquiera llorando por su condición, usted ya es del reino y va en el camino perfecto a la felicidad. Culminemos diciendo algo que me impacta mucho. En primer lugar, hambre y sed de justicia significa querer ser como Moisés, querer ser como Abraham, querer ser como José, querer ser como Gedeón. Y dice cierto autor que el problema de muchos y de la teología contemporánea es que nos enseñan a querer las bendiciones de Abraham, las bendiciones de Moisés, las bendiciones de Elías, a los beneficios que recibió José, pero huimos y no queremos ser como ellos fueron. ¿Y qué dije desde el comienzo? Que el evangelio consiste más que en hacer, en ser. El hacer debe ser el fruto de ser. Porque tiene los dientes tan bonitos. Y voy a tratar de escribir una de las razas preciosas que heredarán el reino de los cielos. Pero lo voy a decir porque vi además un hermano entre los que nos reunimos en esta semana en Medellín con estas características. Morenazo, como dirían en otras partes. Y sus dientes, ¡wow!
su contextura fisiológica. ¿Y por qué es que con textura fisiológica así? ¿Por qué tiene los pómulos un poquito salidos y nariz un poquito ancha, pero su dentadura cuasi perfecta? Bueno, porque es negro. Un momentico, pastor, usted diciendo que hay otros que no tienen, sí las tienen también, pero la tendencia de la naturaleza del hombre de color, salvo que se enferme, es tener una dentadura que uno queda profundamente asombrado. Es decir, lo que estoy tratando de decir, así la ilustración no sea perfecta, es que estas características son inherentes al verdadero cristiano. ¿Alguna vez lo ha atendido alguien que es hipócrita? Siga, por favor, siéntese aquí, bienvenido a la iglesia. Llegó el viejo ese tatacoa. Llegó la señora esa que uno le dice, siéntese aquí, siempre se sienta donde se dé la gana. Esa es una diferencia con aquel que inherentemente, estoy hablando en la otra ilustración imperfecta, por naturaleza es amable. No importa cómo reaccione, yo seguiré siendo amable porque mi amabilidad no depende de la respuesta, sino que es inherente a mí. Otro ejemplo. Se fue el agua un día en el retiro que estuvimos en Medellín, exactamente en Guarné se fue el agua. La mayoría de los pastores estaban felices. Eso me incluye. No había que bañarse. Usted sabe lo que es bañarse en las 5 de la mañana y con agua. No había sino una ducha caliente y el resto era fría. Así que yo estaba feliz. No hay que bañarse. ¡Guaca! Pero mal que no estaban mis hijos. Pero Cristian no, porque yo me baño. Estoy poniendo otra ilustración graciosa, pero lo que estoy diciendo es que hay cosas, ¿por qué inherente? En este ejemplo que pongo el pastor Cristian, porque lo enseñaron a la ducha diaria. Y estoy bromeando en un sentido, porque no fue exactamente así, pero lo que quiero decir es esto. Después de eso hablamos con varios pastores de las condiciones de las ausencia de buenas corrientes. Sistema hídrico en Europa o en Francia es muy corto, muy escaso. Entiendo que el agua ya es muy cara. Así que aunque usted no lo crea, van desarrollando inherentemente a su cultura una ausencia de baño diario. Me compartía alguien que estuvo allá algunos años, que incluso, si bien ahí no todos los hoteles tienen ducha en cada baño, en cada alcoba, sino que a veces por piso o a veces por el hotel hay un solo baño, y que muchas veces en el día lo que hacen es coger el trapito y encima tizar de Van Cleef, ese no es francés, y echarse perfume. Entonces lo que estamos hablando aquí son cosas inherentes que son fruto de lo que ya somos. Pastor, pero yo no lo veo en mí. Bueno, ¿por qué? Pablo dice algunas razones. Dice, porque aún sois niños. Soy santo, pero sois niño. Y Pablo dice, y no les, en Hebreos, porque yo considero que es el autor de Hebreos, dice, y no pude decirlos lo que quería decirlos porque ustedes aún son niños, todavía tiene que aclarárseles la leche y lo básico, porque no quieren madurar. Todavía quieren que se les digan las cosas como chinos chiquitos. ¿Alguna vez has visto un chino chiquito? ¡Ta! ¿Le hablan un poquito duro? Yo he tenido aquí chicos así. ¿Han visto por ahí una cantante? Sandra Melissa. Cuando llegó aquí, le decía, buenos días, duro. Yo, buenos días, llegué de mal genio. Que a mí no me pasa nunca. Nunca el pastor de ustedes ha estado de mal genio. Aquí es perfecto este pastor. Y llegué así, con el pelo parado. O sea que todos los días. Y no sé qué dije. Claro, hoy no lo hace, es una mujer ya madura, pero entiende la diferencia entre un niño y un adulto. Asimismo, estas bienaventuranzas que son intrínsecas al cristiano, si no afloran es porque estamos en inmadurez. Hay gente que durar 100 años y no madura. Y Pablo lo dice. Le habla, hermanos, primera carta de Corintios, capítulo 1, dice, a los fieles y a los santos, a los que no pude hablarlos como maduros, sino como carnales, dando a entender no que no hayan nacido de nuevo, porque el mundo dice que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. No, a gente que se está portando como si fueran impíos. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo? Recuerden que cómo es una aproximación, pero no quiere decir que fueran impíos. No necesariamente todos. Ok. Entonces, ¿qué estamos diciendo para terminar esta introducción y luego tocar 17 puntos, cada uno de 40 minutos en el resto de la tarde? Lo que estamos diciendo es que nos vamos a meter en el tema de felices los misericordiosos y que son progresivos.
para poder llorar es porque me di cuenta que soy ¿qué? Pobre de espíritu. Y cuando yo lloro, inmediatamente como me vuelvo manso. Y si soy manso, empiezo a descubrir que tengo hambre y sed de ¿quién? De Dios. Y luego nos vamos a meter en felices los misericordiosos. Veamos Mateo 5:7, por favor. ¿Qué dice la Escritura? Ahora vamos a aclarar eso de alcanzarán, porque suena como a bendición por obras, pero vamos a mirar que no es así. En primer lugar, quisiera desde ahora sentar este precepto. Somos misericordiosos solo sí y únicamente sí. Ya hemos sido alcanzados por la misericordia. Lo voy a aclarar. Somos misericordiosos sí y únicamente sí. Ya hemos sido alcanzados por misericordia. Es que el verdadero cristiano nunca objeta que se le humille. Ese es el carácter del verdadero cristiano. Pastor, a mí no me está pasando, yo me toco por todo lo que me dicen. ¿Qué dijimos ante el anterior? Tenemos que humillarnos, tenemos que buscar más de Dios. Dije que Sproul decía que el evangelio es la persona. Dice que la persona es el evangelio. Él tuvo un tema que se llamaba el amor y tuvo una queja con respecto a los bautistas reformados que nosotros pretendemos ser. Yo digo que en reforma, para que no se nos llene. Algunos creen que ya llegaron y entonces miran a otros por encima del hombre. Ya eso les falta. Ya estoy aquí, yo le enseño cómo es. Pero ninguno hemos llegado. Y él dice algo. La única manera de ganar a otros para Cristo es que nos amemos entre nosotros. Carácter cristiano. La gente era atraída, dice él, en la antigüedad, por ver el amor que había entre hermanos. Y el amor aún de ellos hacia los no creyentes. Y en eso esto tiene que ver. El evangelio le da más importancia a la actitud que a los actos. Voy a poner un ejemplo. Dos hijos. El papá dice, quiero un tinto. El primer hijo dice, piensa, ay, ¿por qué tengo que hacerlo? Siempre me mandan a mí. Y se va a traer el tinto. Hace el tinto y cuando viene con el tinto, mira lo que hace. Ahí está el tinto. Y por estar bravo, lo enreda, se cae el pocillo y se riega el tinto. Juan Carlos, no acuse. Estoy bromeando. No acuse a Elizabeth, estoy bromeando aquí. Okay. Pero el otro hijo, quiero un tinto. Mi papá quiere un tinto, que yo se lo haga, voy a hacérselo bien rico. Y lo prepara y todo, y se equivoca y le echa sal en cambio de azúcar. Y viene corriendo, y tal es el afán de darle el tinto que se rompe. El final de la película es el mismo. ¿Cómo juzgarlos? Usted entra y dice que se le cayó a Oscar Enrique y a Manuel Andrés, que se le cayó a Juanito y a Pepito. Se les cayeron, bueno, recójanlo. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. Y eso es lo que está diciendo el Señor en las bienaventuranzas. Muchas veces queriendo hacer el bien, maltratamos. ¿Qué es lo que juzga Dios? Piense lo siguiente, voy por la calle, yo tengo trillizos en los brazos. No es profético, no se desate, tranquilo. Llevo los trillizos en los brazos y llevo a mi niñita de 5 años aquí al lado. Estoy pasando una avenida, viene un carro. Si la dejo, la mata. Entonces lo que tengo que hacer mínimo, pienso yo, le empujo una patada para que caiga en el andén, le puede herirse o quizá le maltrate la colita o la columna, pero estoy pensando en un bien mayor. Así que los misericordiosos, a veces en la condición pecaminosa que estamos, terminando haciendo daño. Pero si las personas que reciben el beneficio son verdaderos cristianos, en el tiempo van a descubrir esto. Mire,
En uno de sus libros, no estoy recuerdo si fue Domson, he leído 2 libros que tienen la intencionalidad semejante, si viendo doctrinas distintas, pero tienen la misma finalidad, presentar la aflicción como una expresión del amor de Dios. Domson tiene un libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y hay otro autor reformado cuyo nombre ahora se me escapa, qué pena, dice, amando a Dios aunque la vida duela. En uno de ellos, no recuerdo, cuenta la historia de un papá que le prometió a su hijo: yo nunca permitiré que te hagan daño. Nunca es cuando, nunca. Pero un día estaba tan enfermo que le tuvieron que poner una inyección en la colita. Así que cuando lo fue a meter en la camilla y le bajaron sus calzoncitos para meterle su inyección, él lo miró llorando y dijo: tú prometiste que no me harían. Y él le respondió: hijo, si tú supieras que te estoy haciendo el bien, si tú supieras, hijo, que te estoy formando, estoy cuidando tu salud, pero eres muy chico y muy niño y muy inmaduro todavía, no sabes. ¿No fue Juan el que quiso matar, que cayera fuego en una ciudad? ¿Se acuerda? Tengo una pregunta. ¿Juan ya era parte del Sermón del Monte? ¿Había reconocido su pobreza? Sí. ¿Había llorado su pobreza? Yo creo que sí. ¿Era manso? Yo creo que sí. Porque acuérdense que mansedumbre es otra cosa. Ya conocía de su bajeza y no echaba mano a eso. Aunque yo creo que en lo que voy a decir también se violó o no se manifestó ese fruto, por decirlo así. ¿Tenía hambre y sed de justicia? Yo creo que sí, pero tenía un problema. ¿Le faltaba qué? Misericordia. Y cuando fue a ese lugar que no lo atendieron, que caiga fuego, pensó. Y digo que pensó así, no está en la Biblia así. Él va donde Jesús y dice: Señor, ¿por qué no, como en tiempos de Elías, que caía fuego? Como quien dice, si hacemos alusión a lo que pasó en tiempos de Elías, que mate toda esa gente, esos falsos profetas, esa gente no que te quiso ¿Y qué le dijo el Señor? Juan, tú no sabes a qué espíritu perteneces aún. Ese aún es mío. Para ilustrar. ¿Y por qué ilustrar? Porque si bien Juan ya era del reino y estas bienaventuranzas él galopaba en estas bienaventuranzas como el llanero solitario por el monte, así iba trotando ya por las bienaventuranzas porque era parte de su nueva naturaleza, aún no alcanzaba a entender ni a dar evidencia de este aspecto del carácter del cristiano. ¿Le faltaba qué? Misericordia. ¿Qué diferencia al Juan que escribe el Evangelio y las epístolas, verdad? ¿Cómo se conoce Juan? Como el apóstol el apóstol de qué? Del amor. Cuando dicen amor no es amor estéreo. Es Juan. Y se hablan de, bueno, un poco duro, algo tesonero. Y oí una mujer del ambiente no bautista, ortodoxo, que llegó a decir: a mí ese tal Pablo no me gusta, era machista. Porque cuando uno habla de carácter fuerte, ¿de quién habla? De Pablo. Pero tengo una pregunta. ¿Ha leído la teología paulina? Usted sabe que destila misericordia. Todavía sufro dolores de parto por vosotros para que Cristo sea formado en vosotros. Y cogió a los Gálatas y por no perderlos le dijo: Gálatas insensatos, y su deseo no era destruirlo, sino era un acto de misericordia. A veces los misericordiosos llegan a actuar de maneras que no parecen, porque en el fondo están expresando su misericordia. Así que la misericordia es parte de la naturaleza nueva que recibimos, pero tenemos que dejarla salir. Y no siempre, a veces la confundimos con buenos modales. Voy a preguntar. Llega el leproso llamado Naamán, era el leproso, el sirio, no recuerdo. ¿Cómo? Sí, Naamán, está bien, sí me olvidé. Llegó era un duro, un tremendo, era como una especie, no recuerdo el título, pero una especie de general muy importante de 20 estrellas. No llegan hasta 5, pero este era de 20. La mandaron, la sirvienta le dijo: vayan del profeta, y llegó. Lo normal es que llegó el general de la República Siria, que debería ser el profeta. ¿Pero qué hizo el profeta? No lo recibió, lo tendió afuera. 3 razones. Primero, el pueblo hebreo había sido instruido que si hubiera leproso
en medio de ellos, tenía que permanecer a distancia para que no los contaminara. Segunda razón, no era hebreo. Y aunque usted no lo crea, hay razones en la Escritura en las cuales el Señor le decía que mantuvieran ciertas relaciones. Pero por otro lado, no dudo que el hombre de Dios era instruido por el Espíritu Santo y quería probar la humildad de aquel. Lo dejó fuera. Pero le dolía a Elí. Estoy diciendo que es Elías o Eliseo. Eliseo, gracias. Estaba falto de misericordia. ¿Qué le respondió? Que se lavara 7 veces. ¿Dónde? Era administrador de la gracia, bajo el pacto veterotestamentario, era administrador de la gracia. Era un profeta de Dios. Así que su acto de misericordia es evidente. Está diciéndole, yo ya hablé con el Señor y el Señor en su gracia, quizá por mi intercesión, por la intercesión de Él, no lo dice, quizá por la intercesión de la sirvienta, porque mucho lo que puede la oración del justo no dice la Escritura y no contradice lo que estoy diciendo. Pero lo cierto es que administró misericordia. Si bien sus modales aparentemente fueron groseros, pero además le dijo, báñate en el Jordán. Eso parecía un acto de peor falta de cortesía, ¿o no? Porque el mismo general dice, pero ¿cómo así? Habiendo de mi tierra tantos lugares, ¿por qué me manda hasta el Jordán? Y no dudo que era probando Dios por medio del profeta la obediencia de aquel. Pero lo cierto es que actúa en misericordia. A veces actuar en misericordia requiere ser valiente, amonestar, confrontar. Y eso no le quita lo misericordioso. Pero yo sí creo que lo misericordioso va apuntando para que nos vayamos ubicando al sacerdocio. Por allá en Hebreos capítulo 2, 17 y 18, que no está allí. Por lo cual debía ser en todo semejante a quienes. Y cuando dice eso está hablando de humanizarse, o sea, nacer como hombre. Para venir a ser ¿qué? Y fiel y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y luego el contexto nos dice, ¿en qué consiste misericordioso? Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Así que voy haciéndose una idea. Misericordioso es aquel que recibió primero misericordia. Porque él fue tentado y solo hasta que fue tentado, en la lógica del texto que acabo de leer, se compadeció, es lo que da a entender. Ahora Dios es compasivo, pero está hablando en su calidad de ¿qué? De hombre. Hay otro pasaje que dice que obedeció, que por lo que padeció aprendió. Ahí dice, por lo que padeció aprendió ¿qué? Obediencia. Ahora estoy diciendo, Cristo no es Dios. ¿Y Dios es desobediente? ¿El Dios Hijo es desobediente con el Padre? No, está hablando de la humanidad para darnos un ejemplo a nosotros. Así que la misericordia es propia de alguien que ya la ha recibido. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos alguna vez en su niñez o en algún momento han padecido hambre? Levante la mano. Yo padecí mucha hambre. Y aunque no digo que todos actuemos así, los que hemos padecido hambre somos más proclives a compadecernos de personas que están pasando hambre, porque uno ya sabe lo que eso significa. Y eso es lo que está diciendo, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Voy a aclarar más adelante, no significa que ganan la misericordia, porque la misericordia es un acto de gracia del Señor, sino más bien que expresan la misericordia porque ya fueron ejercitados en ella. Veámoslo en otro ejemplo. El apóstol dice en una de sus cartas, bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos consuela con toda consolación cuando ¿qué? Cuando pasamos diferentes tribulaciones. Para que una vez consolados seamos ¿qué? Consolación para otros. Este ha sufrido, ha sido atribulado, y entonces ahora, al ver su propia condición, mira al que está atribulado y cómo lo mira, misericordiosamente, con compasión. El punto es que constantemente se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y esto es mucho más fuerte entre los pastores. Y eso me incluye. Mejor dicho, me pone en primer lugar. A veces incluso cuando nos paramos acá, si bien tenemos que tener una autoridad que nos es dada del cielo y no por eso no podemos conminar a los demás a que se arrepientan,
Si bien somos pecadores, pero se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y eso es lo que está perfilando este pasaje. Repito, es más importante nuestro carácter y nuestra disposición. Es decir, para ser verdadero cristiano, de aceptar la enseñanza y aplicarla, no. Esto tienes que fructificar. La semilla, por decirlo de alguna forma, ya está puesta, somos nuevas criaturas. Y Dios dice, ¿y cómo hacerlo? Mediante la fe. ¿Y cómo hacerlo? Mediante la fe, porque todo es por fe. Lo que estoy diciendo es, no salga de aquí. Mire, una cosa tan bella que dijo Sproul, dijo, no busquen el perdón si son cristianos, en el sentido del perdón de Cristo. Ese perdón que nos dio una vez y para siempre. Porque su perdón cubre los pecados pasados, presente y futuro. No significa que todos los días no vayamos a Él, pero sabemos que espiritualmente hablando, cósmicamente hablando, místicamente hablando, Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así que mis pecados ya están cubiertos, los futuros. Solo que yo tengo que ir a pedir perdón. Entonces lo que estoy diciendo acá, hermanos, para no enredarlos, porque no es que ustedes se enreden o no me entiendan, sino que yo no me hago entender, es que nosotros ya somos misericordiosos, pero tenemos que por la fe dejarlo ver hacia los demás. ¿Estoy haciéndome entender? Por ejemplo, a usted le pregunta, ¿usted es santo? Pónganse de pie los que creen que son santos. Dígalo duro, mamá Martica, que yo quiero que lo diga todo el mundo. ¿Qué dijiste? Que por Jesucristo fuimos. Se asustó para que, ya, por lo que el micrófono ya cambió. No, lo que dijo literalmente. Se olvidó. Que somos justificados. ¿Somos qué? Justificados. Cuando una persona justificada inmediatamente entra a ser absolutamente santa. Siéntate, por favor. Ah, pero si yo todavía veo pecado en mí, cometo pecado. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pecamos? Sí, el pecado es remanente, pero ¿cuándo pecamos? Cuando la fe merma. Si yo le di, en cierta ocasión escuché al pastor Jeff Smith que me dio fue el Jeff Smith que redención alcanzada y redención, se me escapó el nombre del seminario que me dictó. Dice, usted ya es santo. El punto es que usted tiene que partir de que ya es santo para progresar en su santificación. Usted ya es santo, pero no es perfectamente santo, pero ya es. Así que eso es incontenible. Mañana, si usted es verdadero escogido, es mejor que hoy. Y pasado mañana, mucho mejor. Y cuando venga el Señor Jesucristo, estará tan santificado, aunque no perfectamente. Y solo alcanzaremos esa perfección cuando Él regrese. Pero siempre iremos en progreso. ¿Por qué? Porque el verdadero escogido va en santificación progresiva. Y voy a decir algo que lo va a asombrar. Con Él y a pesar de Él. Porque Dios usa a veces las circunstancias pecaminosas nuestras para enseñarnos santidad. David cayó en pecado, después de que fue tratado por Dios dijo, bueno me fue ser humillado para que guarde tu palabra. O sea que aún su pecado Dios lo usó para luego hacerlo mucho más santo. Esto suena extraño. Por eso es que nosotros decimos en Gálatas 2:20, la Escritura nos dice, ¿qué dice la Escritura en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? ¿Mas quién vive? Y lo que hago ahora lo vivo y lo que ahora vivo en la carne no lo vivo en la fe lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cada vez que enfrentamos la vida debemos echar mano a Cristo que vive en mí. ¿Qué dice Pablo? ¿Despojado de quién? Del viejo hombre. Hay un nuevo hombre en nosotros. No que hay dos, son figuras literarias. Hay uno solo, somos el único. No hay más. No hay, que usted entre y pregunte, ¿está por ahí Manuel el pecador? Y allá una voz le conteste, sí, aquí estoy. Quédate ahí guardadito. ¿Está por ahí el Manuel Santo? Sí, aquí estoy. Sal, por favor. No es eso, son figuras literarias. Usted entiende. Pregunta, ¿somos misericordiosos? La palabra misericordioso no dice que debamos ser tranquilos. Los misericordiosos también a veces reaccionan inapropiadamente, como solemos decir, ¿cierto?
No es que el que sonríe a todos los transgresores de la ley. No es el que sonríe. Yo, por ejemplo, voy a decirle algo. A mí, yo soy mal predicador, no soy buen pastor, soy un pecador. Los que me conocen saben cuántas deficiencias todavía tengo. Pero a mí me duele profundamente cuando el sermón da a entender que el que está al frente es mejor que los que están sentados. Y eso, venga de quien venga, no lo puedo soportar. Porque el único que puede decir que es mejor que los que estaban sentados, ¿quién era? Cristo. Y voy a decirle algo, usted lee sus sermones, incluso tuvo tanta compasión que nunca lo dijo. Lo aprendimos por la teología apostólica. Pero en su sermón usted no encuentra, mira, salvo en algunos pocos casos, en aquello que tenía que hacerse, el Señor decía, ven y aprende de mí que soy qué. Pero era más para, como una manera de enseñarles que de, mira, yo soy mejor que tú y ¿qué te digo? Y algunas veces la ausencia de misericordia de nosotros es esa. Señalamos al otro como diciendo, yo soy mejor que tú. Hay un psicólogo moderno, por tanto no le pongan cuidado a todo lo que enseña. Y no le voy a decir ni el nombre, pero hay un síndrome que él describe, el síndrome del espejo. Yo no sé si lo han oído. Él dice esto, cada vez que usted ve algo malo en otro, se está viendo su propio defecto. Ahora, no es exactamente lo que usted debe asumir porque eso es psicología moderna y no todo lo que dice es cierto, pero lo estoy tomando como ilustración para decirle esto. Cuando vea a un miserable pecador, a un desgraciado, a un depravado, a alguien en una condición totalmente deplorable, piense, si de pronto usted no está ahí, diga, no estoy, pero estuve ahí y sé lo que se sufre en ese lugar. No significa entonces sonreír ante las transgresiones de la ley. No significa, ¿qué importa? Sigamos adelante. Yo he contendido fuertemente entre reunión de pastores reformados a ciertos cambios que tenemos que tener dentro de nosotros mismos como reformados o en reforma. Yo no he llegado, aquí ni hemos empezado, estamos tratando de hacerlo. Llevamos 8 años tratando de hacer y hasta ahora estamos empezando. Algunos van un poquito más adelante, pero yo he insistido que no debemos presentar la teología reformada, que no es otra cosa que la teología bíblica, como si nosotros fuéramos el modelo a seguir, porque no lo somos. Y entonces yo me indigno. Y alguien dice, hermano, es que de pronto usted puede ser como contencioso, hay que amarnos entre nosotros, abracito, beso y golpe en el calabazo, como decía mi mamá. Pero el pastor Charles Spurgeon dice, debemos amarnos, lo voy a parafrasear. Debemos amarnos, pero no a costa de la verdad. Debemos amarnos tanto que podamos llamarnos la atención unos a otros en nuestros errores y aún descubrir nuestros propios errores. Porque lo otro no es amor. Lo otro es me tapo los ojos y sigamos adelante. Es unidad a cualquier precio. Y ese tipo de unidad no proviene de Cristo. ¿Estoy diciendo que soy misericordioso? No. Considero que la mayoría, por no decir todos, porque no lo son, pero la mayoría de los hermanos que yo conozco son tan misericordiosos que me han soportado a mí como pastor en formación, aprendiendo las doctrinas de la gracia, creciendo en ellas. Pero quisiera ilustrar eso para también notar que no importa qué nivel de desarrollo en el conocimiento de las doctrinas de la gracia y la reforma se llegue, siempre necesitamos recordar que no hemos llegado. Por eso a mí me gusta decir, ¿su iglesia es reformada? Yo digo, no, en reforma. Eso me recuerda que apenas voy en el primer escalón. Conocí a un pastor en reforma. Dios sabe que no miento y cuyo nombre no me acuerdo. Ni me quiero acordar. Estoy como los cuentos del Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha donde ni siquiera quiero acordarme. Y yo recuerdo que un día en la revista saqué un artículo sobre Martin Luther King. Me relevó algunas verdades que él dijo. Cuando cogió mi revista, en aquella época, hace varios años,
Yo me dijo, mira, no publiques eso. ¿Tú sabes cómo murió él? No, no, señor. La verdad no sabía. No conocía todo. Me pareció importante el artículo, lo que decía, y bueno, quizá erré en ponerlo allí, de pronto ofendí a alguien, y creo que a este hermano, y me dijo, ¿usted no sabe que él murió divorciado y en adulterio? 4 años después, supe que él había caído en adulterio, y hasta donde yo sé, desde entonces, nunca más lo he vuelto a ver en la iglesia que yo solía verlo. ¿Qué pasó? No lo sé, y oro por él, pero lo que estoy diciendo es esto. Tenemos que tener compasión de los demás. En un pasaje paralelo dice el apóstol Pablo, si no mal lo recuerdo, que tengamos misericordia del que ha caído, recordando que quizá nosotros seamos en el futuro los que vamos a estar ahí caídos. Tenemos que recordar eso. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no quiero decir solamente aquí en la iglesia, yo entiendo al hermano de esta iglesia o al pastor. Estoy hablando con la esposa, estoy hablando con los hijos. Somos a veces crueles con nuestros hijos. No me malentiendan. No estoy diciendo que no debemos exhortarlos, amonestarlos en amor y gobernarlos como la Escritura dice, con toda integridad y toda honestidad. Pero con compasión, con misericordia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que hemos recibido ha sido pura gracia, nada más. Si no fuera por eso, yo no estaría aquí de pie. Yo siempre me impacto en Malaquías. Todo el mundo que usa Malaquías, el último capítulo, al hablar de este tema, dice, trae a mí los diezmos al alfolí, probando ahora en esto, si no abriré las ventanas del cielo hasta que sobreabunde. Casi siempre lo usan para manipular la economía de las ovejas. No estoy diciendo que ahí no implique ofrenda y diezmo. Eso no es el tema. Pero él comienza diciendo, si yo no fuera el Dios que no cambia, el inmutable, ya os hubiera consumido. Está diciendo, iglesia, no estáis aquí adorándome y alabándome porque os habéis portado tan bien que os lo merezcáis, sino porque aún mi misericordia os sostiene. Así que sed misericordiosos como yo soy misericordioso con vosotros. Eso es lo que está diciendo. Vemos el mal en el otro muy rápido. Jesús lo dijo, o al menos aportó este precepto, este principio, cuando dice, veis en vosotros, en el otro, la paja, pero no veis el lingote de palo que tenéis en el ojo propio. ¿Quiere oír qué creo yo, un humilde principiante de reforma en mi país? Y espero que si alguien lo ve, sepa que lo publico, porque es lo que creo. Un evangelio sin misericordia es un evangelio falso. Un evangelio sin misericordia es puro legalismo fariseico. No tiene poder. Porque Cristo se hizo como sus hermanos para hacerse misericordioso, lo que implica que nadie puede ser misericordioso si no ha sido ejercitado antes él mismo en esa misericordia. Y nadie puede amar si primero no fue amado. Y es lo que dice Juan, no que yo ame, sino que fui primeramente amado. Y como dijo el hermano Noé Acosta en una reunión, y corroboró también el hermano, si mal lo recuerdo, Bruce McDougall, nadie puede dar de lo que no tiene. Dios no nos está diciendo, hagan esto para que sean cristianos, sino están diciendo, ustedes dicen ser cristianos, entonces pruébenlo actuando de esta manera. Eso es lo que está diciendo. Porque el ser misericordioso también se aplica a Dios. Dios es misericordioso, pero es justo. Dios es misericordioso, pero es santo. Dios es misericordioso, pero es recto.
¿Qué quiero decir? Que insisto, la misericordia a veces va empacada de tal manera que parece lo contrario. Voy a preguntar, ¿a usted le parece a los ojos humanos misericordioso? Si usted, antes de usted conocer el Evangelio y quizá haber avanzado con nosotros en la doctrina de la gracia, ¿a usted le parece misericordioso lo que le hicieron a Cristo en la cruz? ¿Cierto que pero eso fue un acto de bondad? Su papá descargó su puño. ¿Cuántos tienen bebés aquí? Levante la mano. Supongamos que usted está irado conmigo porque yo le he ofendido a Dim. Supongamos solo. Él tiene un bebé precioso, mono, se parece a mí, gordito y mono y de ojos claros. Supongamos que usted está ofendido conmigo. Y está irado, obviamente con ira mundana. No podemos comparar con la ira de Dios. Pero está enojado y cuando me ve me quiere, tiene un puñal y me lo quiere matar. Pero descubre que me ama tanto que prefiere coger a su propio bebé y dice, ¡ah! Y después de que mata a su bebé, se le pasa el enojo conmigo. ¿Usted lo haría? Eso hizo el Padre. Por eso Él no tiene enojo ya con nosotros, como una expresión de su gloriosa y eterna misericordia. Si Él lo hizo conmigo, ¿por qué no lo hacemos nosotros con nuestros hermanos y con los demás? La reforma no es intelecto. La reforma sigue siendo, como el Evangelio siempre lo ha sido, eminentemente corazón. Hermano, que usted está diciendo que no vamos a prepararnos, yo no dije eso. Yo estoy diciendo que toda la letra mata. Y pero es que ahí no dice sino, ahí se refiere a la ley. Sí, pero yo también quiero mostrarle que muchos autores iluminados y alumbrados mostraron que cuando decía la letra mata o el conocimiento envanece, estaba hablando de lo mismo. Es decir, que si bien la letra se refiere a la ley y el conocimiento se refiere al conocimiento de Dios, a veces puede tener tal conocimiento que diga, yo me las sé todas. Ese Álvaro Guzmán es un bruto. Y Mercedes. Y que hablar del pastor Cristian es un bruto, ese no se sabe todo lo que yo sé. Y no es así como a veces aparecemos desde los púlpitos. Yo he oído predicadores de los cuales me siento pena ajena. ¿Y sabe por qué la siento? Porque por ellos también tengo misericordia. ¿Sabes por qué? Porque están presentando a un Dios sin misericordia. ¿Qué es misericordia? Bueno, los clásicos bíblicos lo definen así. ¿Qué es la gracia? Bueno, la gracia es el regalo, ¿qué? Inmerecido. Y la misericordia, que es parte, que es uno de los frutos de la gracia, porque también es inmerecida, es la compasión que uno siente por el estado lamentable de otro. Supongamos, cuando yo era niño, con mi madre había una cosa que me conmovía profundamente. Yo sí podría cantar, y espero no dañarle la fe a nadie. Yo era un, chiquitico cuando murió mi vieja. A algunos se le dañó la fe. Pero yo me acuerdo, en esa de tango, describía a una señora lavando en el pilotón. Yo no sé si se acuerdan de esa canción. Y yo recuerdo a mi mamita, y algo que me conmovía eran sus piernitas. Y ya se le inflamaban los pies. Y por lavar tanto, porque era la manera de ayudar, se le inflamaban los pies. Y yo quería ayudarle con sus pies. Juanita a veces va donde llegué y se le marcan las medias. Porque aprieta un poco el resorte y toma el resorte y se lo que dice, mami, se te maltrataron tus piernitas. Yo digo, wow. Yo soy su esposo y no he tenido con ella los actos de misericordia que debiera tener. La misericordia es el dolor del otro, es mío. Por eso la iglesia no alcanza a nuevos creyentes y eso me incluye. Porque no mostramos esta gloria del Evangelio. Gloria a Dios. La misericordia es la compasión por el estado, por las consecuencias desastrosas del mal en otro. Yo a veces me enojo con personas y vecinos y le pido perdón a Dios.
porque eso ya es pecado. Por eso sé que todos pecamos. Pero yo le pido a Dios, aleja de mí el deseo de que le pase algo malo. Aleja de mí, porque, y más allá de eso, ayúdame a desear que le pase algo muy bueno. Y particularmente que conozca a Cristo, o si es cristiano, que venga a la luz. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Todo el mundo pasó de largo, ¿no? Todo el mundo se fue de largo. ¿Pero qué pasó? El buen samaritano, primero que todo, ¿qué tuvo por la víctima? Dígalo en bogotano. Pesar. Le dio guayao. Yo no sé si eso es bogotano, creo que es paisa, pero me dio un guayabo a verlo ahí en el piso. ¿Qué es eso? Se le arrugó el alma. Si no se nos arruga el alma por otros, tenemos dos probabilidades. Nunca hemos nacido de nuevo. O va a venir un día en que Dios nos humille bien, nos derrumbe hasta que recordemos. Si usted tiene dudas, recuerde esto. Cuando Ananías, si mal no recuerdo, le dijo el Señor le dice, vaya donde Saulo. Y yo lo vi por allá. Ese es un malvado, un pervertido, ha perseguido la iglesia. Digo, tranquilo. Yo lo he elegido para que sepa lo que significa perseguir a la iglesia de Jesucristo. No hay un apóstol más perseguido y más golpeado y más, en mi opinión, todos murieron, Pedro murió en cabeza, pero que narra la escritura y relieva como Pablo. Dios lo escogió. ¿Cómo es que Dios me escogió para que sepa? Como si dijera, ajá, te espero en el reino. Pero eso fue lo que hizo el Señor. ¿Y por qué era necesario que Pablo padeciera todo eso? Para que se compadeciera. Muchos de los dolores que pasamos es porque Dios dice, no hay otra forma. Yo escribí una escuela dominical como fruto de mi seminario sobre consejería pastoral que recibí de Oscar Arocha. Y la titulé, creo que la enseñé aquí, no recuerdo. Ahora mismo se me escapa. A la aflicción, pedagogía del Espíritu Santo. Somos instruidos en la aflicción. Tu dolor, lo que a ti te pasó y te sucedió, Dios no esperaba que lo tomaras como algo de amargarte. Él esperaba que tú lo tomaras en el espíritu, en la mansedumbre y dijeras, de ahora en adelante yo voy a hacer todo lo contrario a lo que me hicieron a mí. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes salieron de comunidades donde les hicieron daño? ¿Cuántos de ustedes salieron de relaciones en que les hicieron daño? Y dicen, no vuelvo. No, Dios no quería que se amargaras, sacando de vuestro corazón toda raíz. No, al contrario, si sufrieron eso es para que miren a los otros que sufren. A mí me dicen, no, pero ¿qué tal? Estuvimos en unos debates inteligentísimos sobre las doctrinas de la gracia, los que tenemos la verdad y los que no la tienen. Y yo tengo una pasión por los pentecostales y los carismáticos de mi país y del mundo. Pero es de mi país, porque es más, ni siquiera en mi país, yo no soy ni siquiera intermunicipal, yo soy citadino. Si he salido a Chía, no he salido más allá. Así que no puedo jactarme del ministerio intermunicipal. Pero ¿por qué soy compadecido? Porque yo sufrí los ataques de hermanos gloriosos, llenos de conocimiento, que yo creo que son creyentes maravillosos, a través de los cuales, incluso muchos de ellos fueron maestros míos, instruidos, pero su manera de presentar las cosas era tan falta de misericordia. Y yo le pido a Dios que si en algo puedo contribuir a que eso mengüe un poco, porque yo sé lo que vivieron. De hecho, en esta última reunión propuse, escribamos nuestras experiencias, los que hemos venido del carismatismo, del neopentecostalismo hacia la doctrina bíblica, para que ellos tampoco cometan los errores que yo aquí mismo cometí. Yo empecé con la reforma y empecé fue... Y la pobre gente, mi pastor se volvió loco. Era tan tierno cuando era pentecostal y ahora es un tirano reformado. La reforma no nos debería hacer más tiernos. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Escúcheme bien, la misericordia no es solo el deseo o el sentir compasión. Yo paso por la calle y todos los días sentimos compasión por alguien, ¿verdad?
sino que la misericordia va más allá, como el buen samaritano. No solamente se compadeció, sino que hizo, detuvo el caballo, iba en caballo, no me acuerdo, la buceta, se bajó. Puedo estar dando una herejía y añadiéndole a la escritura y no, anatema. Sí, a veces se escacha uno, ¿no? Ok, pero se detuvo y quiso remediar en algo el mal que tenía el otro. No, yo sí vuelvo a las iglesias, pero desde que me pasó aquello, de miembro. Pero yo no vuelvo a servir jamás. Y se le salen 3 cachos arriba. ¿Por qué? Usted fue ejercitado y Dios tuvo misericordia de usted, ahora tenga la de otros. Cada vez que me siento, no siempre me ofenden, a veces yo mi pecado me hace creer que me ofendieron. No siempre me hacen daño, a veces me quieren instruir y exhortar en amor, pero yo soy tan soberbio que pienso que ya no me quieren o que me rechazan. Entienda que no todo lo que estoy diciendo en este punto es lo que está en la Biblia. Pero lo que yo quiero decir es que con los años he aprendido a ser empecinado. Quiero hacer el bien y a veces ni se dejan hacer el bien. ¿Les ha pasado? Pero hay que ser terco. Hay que insistir porque la misericordia es proactiva. Casi que no descansa hasta que cumple su propósito. ¿Cómo lo sé? Por un libro secular. Wow, pero usted vino a predicar la Biblia, eso no reforma. Me impactó cuando R.C. Sproul dijo que él, en su iglesia, Junior, una iglesia pujante, maravillosa, dijo, nosotros aquí ponemos en el estudio de la academia ministerial a que lean poesía, a que lean literatura secular. Eso no es lo que hacían Calvino y Spurgeon también. Pero por estar contando esto se me fue la idea. Dije que es también detenerse en el camino, es procurar la cura del otro de una manera como proactiva. Ya me acordé. En un libro secular de un señor que no es cristiano y mentiroso a morir por naturaleza porque se inventa cosas, pero su libro se llama Caballo de Troya de J.J. Benítez. Alguno lo tuvo que haber leído. Yo lo estaba leyendo y yo no era creyente, pero me impactaba lo que decía. Él dice que cuando llegó en su narrativa muy agradable, eso sí es un excelente escritor para mí, mayormente porque fue como el abrebocas para yo llegar a Cristo. Me enamoró sin darse cuenta. Dios usa unos medios para acercarlo a la palabra. Lo cierto es que a mí sí me gustó. ¿Y qué ocurrió? Pero hay una parte en donde él dice que en su opinión, cuando Jesús va subiendo en la segunda caída, como él la llama, dice, y Cristo ya había perdido la noche anterior toda su sangre según él, y toda su fuerza, ya no le quedaba sino una cosa: su pasión misericordiosa por morir por los pecadores. La misericordia es tan poderosa que una mamá debilucha y flacucha en los Estados Unidos, al ver a su hijo debajo de un auto que se volcó, levantó literalmente el auto para sacar al bebé y le dio origen a una serie que después le cambiaron el nombre. El hombre increíble. Deberían haberlo llamado, claro, deben ser machistas reformados. Le deberían haber llamado la mujer increíble. Y si tienen dudas, vaya y mire cómo se pone una mamá cuando se meten con sus hijos. Se pone verde y gruesa. La misericordia es poderosa. Y no hemos echado mano de esa gloriosa arma espiritual, porque el Señor dice que no tenemos armas carnales, sino poderosas en Cristo para deshacer fortalezas. Y voy a ir cerrando por amor de ustedes, porque sé que hay mucho para decir, lo voy a recorrer rápido. En Mateo 5:7, volviendo a ello, dice, porque ellos alcanzarán ¿qué? Y es lo que quiero aclarar antes de que nos vayamos. Pareciera, somos bilingües. Ok. Pareciera que aquí está diciendo, bienaventurados los que. Y es la teología de las buenas obras en la que cayó el catolicismo histórico. Si yo hago buenas obras, entonces ¿qué? Interpretan de la misma manera la oración que está también en este pasaje, en el siguiente capítulo, que es la oración del monte también. Cuando dice ustedes orarán así.
Y también dice, porque si ustedes no perdonan, ¿no serán qué? Entonces pareciera que el perdón y la misericordia la alcanzamos con buenas obras. Y de ahí se cogen, y aún en el movimiento protestante, interpretando mal esto, pero no es lo que está diciendo. Permítame decirlo como lo leí en un griego deficiente que yo leo, pero lucho y entendiendo la redacción en el original. Lo que querría decir este pasaje es lo siguiente. Los que hacen misericordia, sin duda alcanzarán la misericordia. ¿En qué sentido? Que cuando venga el Señor en ira a matar y a destruir a sus enemigos, vendrá aquellos que hicieron misericordia y no los meterá en el juicio final, no por lo que hicieron, sino porque ser misericordioso fue una señal evidente de que ya habían sido escogidos y que pertenecían al reino. ¿Me hice entender? Voy a repetirlo en otras palabras. Lo que está diciendo aquí es, vamos a poner un ejemplo. Usted ve tocando piano a Manuel Andrés y cantar. Yo con la alabanza para mis hijos. Alábate, que yo te lavaré, dijo el perro. Y usted lo ve, y usted le va a decir, lo ve cantar, lo ve tocar el piano y dice, sin duda, alcanzarás a ser un gran músico. Pero ¿por qué sabes que va a alcanzar a ser un buen músico? Porque intrínsecamente en su ser ya ves ese don. Tú ves jugar a alguien fútbol, sin duda llegará a ser tal cosa. Y eso es lo que está diciendo acá. No que por ser misericordioso Dios va a venir y decir, usted hizo misericordia, usted se salva. Porque la salvación es por fe y la fe puesta en ¿quién? Pero aquí lo que está diciendo es, por cuanto usted es misericordioso, es una manera de usted mismo y aún delante de otros tener testimonio, pero sobre todo para usted mismo, de que usted es uno de los escogidos, porque es un fruto de su nueva naturaleza. Voy a ir cerrando ahora sí. Me veo pobre, primera felicidad, felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino. Lloro por ello y soy feliz porque dice felices los que lloran porque serán consolados. Ahora corro la cruz, habiendo sido manso, bajando la cabeza, corro la cruz con hambre y sed de justicia. Pero ahora, al haber sido ejercitado en esta gracia, miro a los demás como a mí mismo. No hay espacio para el yo, no hay espacio para la autocompasión. Los cristianos no debemos autocompadecernos, porque ya recibimos compasión. Los cristianos ya no nacimos en Cristo para autocompadecernos, que es lo que enseña la teología contemporánea, llena de psicología moderna. Los cristianos estamos hechos para compadecernos de otros, porque nosotros ya somos los muy compadecidos. Jesús, estando en la cruz, está muriendo, le han hecho daño, lo han maltratado, está sufriendo, está muriendo. Muchos impíos lo miran, lo lancean, lo maltratan, lo vituperan y le gritan. Y él que responde, Lucas 23:34, él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando yo leo esto me siento avergonzado, porque a veces sé un poquitico más que otro y no tengo la paciencia de esperar. Y mucho menos la paciencia de mirar al cielo y decir, Señor, si hiciéramos este ejercicio antes de ofendernos, Señor, perdónale porque no sabe, porque no entiende, porque tiene menos luz. Pero es que tal me trató así y el otro me trató así y es que yo necesito y reclamo mis derechos. Pero eso no es lo que enseña Dios. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Imagínense, acaban de interceder por ellos y el problema sigue. Pero Él sigue allí, compadecido de los demás.
Debemos sentir piedad por todos los esclavos del pecado. No debería haber orgullo ni espíritu de venganza. No deberíamos insistir en nuestros derechos. Es decir, a pesar de mí, por encima de mí, yo no tengo ningún derecho. Solo es por su gracia y misericordia. Es por eso que soy lo que soy. Por tanto, me compadezco misericordiosamente de los demás. El siervo que siendo persona, el siervo que siendo, ¿cuántos recuerdan al siervo que fue perdonado por su señor por unas deudas que tenía y Dios lo perdonó y salió a la calle y ¿qué hizo? Y el Señor, ¿qué le dijo? A partir de este momento me pagarás hasta lo último de mis cuadrantes. Evidenció que no era un escogido. Evidenció que era uno que tenía nombre de cristiano, a lo mejor cristiano bautista, presbiteriano reformado y con 7 títulos, pero evidenció por su manera de ser, porque el evangelio es ser antes que hacer. ¿Cuántos se acuerdan de los obreros? Que el Señor, en una parábola el Señor contrata a unos, les promete 200 denarios, al poco tiempo a otros, y el último día y a la última hora otros, y a todos les paga lo mismo, y los del pasado que dijeron, ¡ay! ¿Cuántas veces en la iglesia llegó un hermano nuevo? Pero si no se nos lleva todo el tiempo. Yo he hecho el curso de doctrina de la gracia, soberanía de Dios, he servido, y ese hermano, veo que el pastor le da algún cariño especial. Es un pecador. ¿Qué dijo Pablo? Miserable de mí. Y piensa en lo miserable que son otros. Piense en este momento, por un momento, hermanos, ya para terminar, piense en un momento, todos los que estamos acá, piense en los problemas y los dolores y las deficiencias y lo poco que hemos alcanzado en cuanto a santificación y a progresar en conocimiento, todos los demás que estamos acá. Haga ese ejercicio y luego haga este ejercicio. Recuerde usted de dónde lo sacó el Señor. Usted no está ni tiene nada que no haya recibido. Y si lo que tiene lo ha recibido, ¿por qué se gloría y se jacta? ¿Por qué no es misericordioso con los demás? ¿Somos tan compasivos y atentos con nosotros mismos? No es sino que tengamos una piedrita en el zapato, nos quitamos el zapato rápido, nos sentamos en un puesto donde hay algo protuberante y nos duele, nos dicen algo, ¡pua!, nos despelucamos, hacemos lo que sea. Pero no lo que está diciendo Dios. ¿Sabe por qué somos así? ¿Sabe cuando actuamos así? ¿Qué debemos saber? Que todavía tenemos reinando el yo. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere seguir mis pasos, ser como yo, que eso es lo que significa venir en pos de mí, es decir, tener mi carácter, ser como yo. Tome su cruz, niéguese a sí mismo. Yo he aprendido que cuando me niego me duele menos. Cuando mi yo está entronado, todo me incomoda. John, no me saludaste. Pero cuando estoy en mayor comunión con Dios, orando, meditando la palabra y ejercitándome la piedad, las cosas pasan y ni me di cuenta. Voy a poner un ejemplo final. Anoche llegué muy cansado, llegué aquí corriendo por lo de la academia musical para estar en los grados. Conduje por terco, no por falta de amor de Cristian, porque él me dijo, yo quiero que usted, si quiere, deme el volante. Y digo, no, yo no quiero, esté en mi carro, de punto, y todo creído, y no lo dejé. Pero lo cierto es que conduje como 10 o 11 horas. Llegué. Y recuerdan que en mi primer piso hay unos hermanos que estoy aprendiendo a amar. Tienen una tienda, son borrachos. Anoche llegué tan cansado que no tengo, ni le he preguntado a mi esposa si hicieron ruido. Bueno, cuando uno se quita el yo, depone el yo, claudica el yo, destruye el yo, bueno, eso no se destruye totalmente, pero lo pone en un lugar apropiado, le pasa lo mismo. Lo ofenden, lo confrontan o lo maltratan, justa o injustamente. Y usted le dice a otro, oiga, ¿si se dio cuenta que lo ofendieron? Sí. No me di cuenta, porque no estoy preocupado de quién, de mí mismo, estoy preocupado del otro. Concluyamos entonces diciendo algo. La felicidad es para solo aquellos que han conocido a Cristo como Salvador. Los demás fingen la felicidad con alcohol, con adulterio, con las riquezas, con los viajes,
con 1000 cosas yo también fingí la felicidad. Hasta que no vine a Cristo reconociendo mi pobreza espiritual, no entendí lo que es ser feliz. Dije que estuve en una casa de un hombre muy prestante allá en Medellín, muy querido, me habló de sus negocios, me dejó impactado. Pero le expliqué, hay pobres felices y ricos infelices. ¿Por qué usted no se convierte en un hombre rico? Porque Dios no tiene reparo con la propiedad material, pero feliz. Nos quedamos hasta la 1 de la mañana, le dejé un libro y confío que esa semilla del Evangelio haya quedado en su corazón. Y usted que tiene a Cristo ya está en el camino de la felicidad, pero necesita que el carácter de Cristo aflore en usted. Es la única forma en que usted va a tener la plena paz, el gozo de Dios morando en su corazón.